Muy buenas noches. La pandemia no ha podido impedir que el Instituto de la Memoria Histórica continúe trabajando. Y hoy continuamos nuestro trabajo con la presentación de un nuevo libro producido por el Instituto. Y para introducir nuestro programa de hoy, Pedro Cruz. De que todo, muchas gracias a todos por haber venido. Y como quien dice Angelito de Fana, estamos bajo una situación de salud bien complicada que demanda muchos esfuerzos y sacrificios, y rogamos, yo que no ruego, corro nada más pero no ruego, rogamos porque ninguno de los aquí presentes ni que ninguna otra persona sea atrapada por el coronavirus. Pero como bien me decía mi esposa hace un rato, si el coronavirus agarra a alguien de los que vayan a la presentación del libro, agárrate que te vas a buscar un serio problema. Y ya yo estoy temeroso de una demanda millonaria de parte de Ramiro Gómez Barrueco. Pero no importa, como no hay millones, no lo podrá cobrar. Este libro, primer coloquio del presidio político cubano, se empezó a gestar hace varios años. Fue una idea que tuvimos varios exprisioneros de la necesidad de recoger las memorias de hombres y mujeres que se involucraron. Enrique, ¿me alcanzas un libro, por favor? De hombres y mujeres que se involucraron en la lucha contra la dictadura de los Castro y que, lamentablemente, porque nadie quiere ir a prisión, lamentablemente terminaron en prisión. El libro recogió esos testimonios, recogió esas experiencias en una conferencia que dimos hace unos 3 años en la ciudad de Hialeah, conferencia que fue dedicada a la memoria de uno de los fundadores del instituto, Román Abraham Aceituno. Román Abraham Aceituno fue uno de los fundadores del instituto, y cuando él falleció estábamos gestando este coloquio, y uno de los esfuerzos que siempre hemos querido llevar a vías de hecho es que testimoniemos a través de obra la dedicación, la entrega de los compañeros nuestros que hayan partido. Y lo hicimos con él, y bueno, así lo estaremos haciendo hasta que nos toque a nosotros dedicar las obras, los documentales, los libros, a quienes han luchado, a quienes han participado intensamente en el proceso de confrontación, que lo han dado todo por lograr el cambio en Cuba hacia la democracia. El libro fue desarrollado por Amado Rodríguez, director fundador del instituto, que como ustedes conocen, tiene varios libros. Su primer libro, Cuba, Clamor del Silencio, un libro también dedicado al presidio político cubano, un libro muy intenso, que recoge, al igual que este, testimonios de hombres y mujeres que desde el año 59 a la fecha han estado cumpliendo largos años de prisión, porque una vez más, tenemos que decirlo, hay un número importante de personas que nacieron después del triunfo del castrismo, después del triunfo de la insurrección, el 1 de enero del 59. Sin embargo, esas personas que no conocieron la libertad de cerca, que no la vivieron, sí nacieron con conciencia de esa libertad, y por eso hoy podemos apreciar que en Cuba, a pesar de la dictadura, la mayor parte de los prisioneros políticos, de más centenar de hombres y mujeres que están presos, a pesar de 62 años de dictadura, la mayor parte de los hombres y mujeres, repito, que están en las cárceles, no tienen ni 40 años. O sea, el compromiso de estas personas ha sido realmente claro. El otro autor de este libro, su primer libro, es el actual presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, Enrique Ruano. Todos conocemos a Enrique Ruano, su dedicación, su esfuerzo y su lucha para que no se pierda ningún capítulo importante de nuestra historia reciente. Termino, y con el permiso de nuestro moderador, les quiero decir que estamos preparando otros libros.
otros libros, y el que posiblemente salga primero es uno que se va a llamar Reafirmación Democrática, más de 6 décadas de lucha a favor de la democracia en Cuba y en contra de la dictadura, que es la compilación, la colección de los testimonios que recogimos hace 2 años en una sede del Miami-Dade College aquí en la ciudad de Miami. Estamos recogiendo ahí casi un centenar de testimonios de las organizaciones, de los movimientos que han participado en la lucha por la democracia en Cuba durante estas más de 6 décadas. Gracias a ustedes, gracias a Lilo y La Plana por facilitar nuestras instalaciones, y les esperamos en próximas presentaciones, pero antes que todo, pueden entrar a Amazon, ya sea en la parte de libros electrónicos o en la parte de libros impresos, donde va a estar este libro en breve, gracias a la participación de Ángel Defana. Va a estar este libro en breve, y donde también van a encontrar todos los otros libros del Instituto de la Memoria Histórica. Muchas gracias. Continuamos con nuestro programa con la presentación de uno de los autores ya mencionado, en nuestro hermano de la prisión y de la lucha, Enrique Ruano. Buenas noches. Compatriotas, gracias por estar aquí. Estos son los días difíciles y sabemos que es un esfuerzo compartir en estos momentos. Este libro sobre el presidio político cubano tiene importancia muy grande para nuestro instituto. El presidio fue para la mayoría de los que pasamos por él una experiencia constructiva, más aún si ya habíamos demostrado amar a Cuba y la democracia. El meternos en la lucha contra la dictadura de los Castro, el tiempo que estuvimos en prisión, nos preparó para existir hasta el último suspiro en el reclamo de nuestros derechos como cubanos. De nuevo les agradezco su presencia y lean el libro. Hay muchas experiencias, porque cada cárcel cubana siempre ha sido un mundo de lucha contra la dictadura. Muchas gracias. El otro autor de este importante libro, de esta importante obra sobre el presidio político cubano y la lucha contra el totalitarismo en nuestro país, es Amado Rodríguez, quien tiene un largo historial, no solamente como escritor de otras obras que reúnen pensamiento, acción de los cubanos, tanto en la prisión como durante los años de lucha, también investigador, y también alguien que está encima de los que laboramos en estas cosas para que las cosas salgan bien. Ese es Amadito querido por todos nosotros, de larga prisión y de lucha que no ha terminado, porque no terminará hasta que dejemos de respirar. Con ustedes, Amado Rodríguez. Y muy importante que tuvo causa. Bueno, buenas noches y gracias por las presentaciones. Bueno, no es mucha cosa lo que yo puedo decir después de lo que se ha dicho, pero hay cosas interesantes que me quisiera puntualizar en el momento que vivimos. Esto claramente, esta obra es otro de los logros del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el totalitarismo, porque esa es la esencia y la causa por la cual se hizo. Rescatar la historia de la lucha del pueblo cubano desde el 1 de enero hasta que se logre el triunfo. En este caso, es interesante plantear una situación. El pueblo cubano siempre estuvo despierto, no estuvo dormido. En el año 59, más que despierto, quizá tuvo insomnio, porque por eso fue que enfrentó, y la historia que recogemos aquí, como en otros escenarios que habría que recorrer, que es parte de toda la lucha que hubo, porque son muchos los escenarios, este es el presidio, pero son muchos los escenarios de esa lucha que costó a Cuba, en un país que nada más tenía alrededor de 7 millones de habitantes, en sus primeros años, fueron miles las personas que cayeron en los parones de fusilamiento, miles que cayeron en combate, y decenas de miles fueron a dar a las prisiones. Sí, siempre estuvo despierto. Pero han pasado
6 décadas. Ya han pasado 3 generaciones. La Cuba 59 no es la Cuba del presente. Y eso es un gran dilema que tenemos que dilucidar. Este mensaje que se está entregando en estos libros, lo primero que tenemos que pensar, ¿quién recibe este mensaje dentro del pueblo cubano? Se habla mucho, y se habla de muchas organizaciones, y se habla de muchas cuestiones, pero un punto que es clave, y en los últimos tiempos no oigo a nadie que hable de esta historia que nosotros estamos recogiendo. Ninguna organización, ningún dirigente, allá y acá, habla de las luchas actuales, pero nadie hace una referencia a lo que fue esto. Por eso es la gran importancia, por lo menos para que quede grabada y quede escrita y quede asegurada para que mañana quizá alguien pueda saber cuál fue el sacrificio y cuál fue la lucha que desarrolló el pueblo cubano al principio de esto y en muy pocos años. Que eso es lo que prácticamente no se ha dicho, ni se dice. Esa es una de las quizás cosas que para mí es súper importante. Este libro, bien, lo hace el instituto, pero este es el esfuerzo de todo lo que aportaron aquí. Todo. Para hacer el texto, para hacer todo lo que hicieron su testimonio. Todo ese esfuerzo es lo que ha hecho este libro. Y que Enrique Ruano y yo pudimos entonces concretarlo en esto que se ha realizado y es una obra más del instituto en el camino que se tiene trazado. Eso es lo importante que hay que hacer. Pero antes que todo, lo que sí siempre me ha preocupado y en los últimos tiempos más, y para mí en persona, siempre he pensado, yo trabajo con quizás más de 600 personas, que ninguno cubanos, que ninguno ya prácticamente a 50 años. Una experiencia a veces muy bonita y a veces muy triste. Pero aquí nos entregamos esto. Quizá, desde mi punto de vista, he visto quizás como seguir 1, 2, 3 libros de esto, ir a determinadas personas de esas generaciones que quizás muestran un sentido, no muy fácil de conseguir, pero son capaces de interesarse porque cuando hablan contigo te dicen y te preguntan o te dicen, nosotros no sabemos nada de eso, nosotros tenemos otros, ¿verdad? Y yo estoy consciente de eso, ustedes no tienen nuestra experiencia y a ustedes han vivido 60 años de un régimen totalitario y como régimen totalitario absoluto es destructor de todo, desde su historia, de su sociedad y de sus valoraciones. Eso no es responsable de usted. Pero sería quizás un buen trabajo ese libro, llegar a personas específicas y decirle, bueno, yo te lo regalo, léelo, porque es parte de esa historia que tú no conoces. Eso es todo lo que te quería decir por el momento. Y seguiremos trabajando hasta el momento, pero es difícil, no es fácil. Y como repito ahorita, no he oído en los últimos tiempos, ni allá ni aquí, decir, ni hablar de estas cosas, ni hablar de esa lucha de esos hombres que fueron fusilados, de esos miles de hombres que fueron y mujeres a prisiones. Nadie ha dicho de eso. Se habla de hoy, de que hay que despertar, o que están despertando, no sé quién está despertando, o no estaba dormido quizás. Y eso crea un cisma. El ayer quedó, y nada más que estamos en el presente. Pero bueno, lo que no sé hacia qué futuro buscan entonces. Eso es todo y muchas gracias. Permiso. ¿Quiere preguntar algo? Sí, vamos a algunos de ustedes que quieran hacer alguna pregunta, pues con muchísimo gusto. Efraín. Primero, me preocupa mucho, siempre me ha preocupado, y estoy aquí en los Estados Unidos, lo poco, y nunca fue
preocupado mucho siempre cuando ustedes saben bien esta historia, y algunos extranjeros y algunos cubanos también más nuevos hablan con desprecio de que el cubano, que Fidel nos aplastó y que no se hizo nada, que ahora hablamos aquí en el exilio, porque yo también hablo en el exilio y que ahora me han hablado, que están aquí. Entonces no saben de esta historia, sencillamente la desconocen. Así que cualquier esfuerzo sobre eso, de que se promueva la idea, que se conozca, vale doble. Y lo otro, una humilde idea, que ustedes la tendrán antes que yo seguro, recurrir a algunos de los cubanos que piensan como nosotros, en algunos de los programas de televisión, que a veces son manidos, pero buscarse la invitación, llevar libros y no venderlos. Usted decía, para que los que son más nuevos, pues que en Amazon pueden adquirirlo. Claro, en Amazon hay que pagar. Pero explicarles que no es con ideas de recolección de dinero, sino con ideas, inclusive hablarlo. Esto se ha hecho con el sacrificio de muchos hermanos que estamos en esta causa, así que es un precio mínimo, etc. Eso que se explica, ¿no? Pero insistirlo por televisión o caraza, nos guste alguna cosa, no nos guste alguna cosa, hay que usar los medios. El otro que habla mucho no deja hablar, el programa de radio, alguno de por la tarde, este muchacho Acosta, no sé, se me ocurre, hablar del libro, regalarle el sueldo libre a ellos, y un lenguaje parecido que se ha hecho aquí, muy resumido, pero muy penetrante, muy conciso, hacer ver cuál es la idea, que se conozca de este esfuerzo, que no se olvide, porque quiero ser ahora la sangre y el sacrificio de los presos políticos, hay que valorarlo. Los fusilados, por supuesto, que fueron presos a su vez. Esa es la simiente de Cuba de la libertad futura. Bien, muchas gracias, Efraín. Muchas gracias. De nada. Porque Pedro Corso quiere agregar algo. Yo quería señalar también en esto de los libros de Amazon, o sea que cuando nosotros nos vendemos los libros, el dinero que se obtiene es para seguir produciendo otros libros y otras obras documentales. O sea, aquí nadie recibe un centavo por la producción de nada, al contrario, aportamos también nuestras contribuciones. Pero es importante que quienes nos están viendo vayan y compren los libros, compren los documentales, porque esto nos permite seguir produciendo obra histórica para salvar la dignidad de la República. Pedro Corso, nuevamente. Es válido aclarar eso, Angelito. Ninguno de los autores de libros o documentales recibe beneficios económicos de ninguna especie. Si acaso les cuesta de sus propios recursos producir ya sea un libro o un documental, aparte del tiempo que hay que invertir para hacerles investigaciones pertinentes y también para producir los materiales. Yo quería hablar brevemente del coloquio, si me permiten, porque no lo había abordado porque pensé que lo íbamos a desarrollar durante el encuentro. Este coloquio se efectuó a través de 3 mesas de trabajo. La primera mesa de trabajo se tituló El legado del presidio político cubano a la nación cubana. Esa mesa de trabajo estuvo coordinada por Ángel de Fana, aquí presente. Y en ella se detalló el significado del presidio político cubano de todos los tiempos, desde el año 59 hasta que concluya la dictadura a la nación cubana. La otra mesa de trabajo se llamó La prisión política como forjadora de ciudadanos. ¿Por qué? Porque entendemos, y yo he puesto mi caso como ejemplo en muchas oportunidades, entendemos que la prisión nos forjó a la mayoría de nosotros. La mayoría de nosotros fuimos a prisión muy jóvenes, con muy poca experiencia, con muy poco conocimiento, y fue en la prisión donde realmente nos forjamos con un compromiso político que se ha extendido por décadas.
Y por eso esta mesa, la prisión política como forjadora de ciudadanos, fue, en mi opinión, muy importante, que la presidió, la coordinó Alfredo Elías. La tercera mesa de trabajo, la prisión política en el post-totalitarismo castrista, la coordinó Ramiro Gómez Barrueco. Fue una mesa donde se trabajó intensamente porque se analizó cuál es el significado de esa prisión, de la prisión política cuando la dictadura concluya, la importancia, la relevancia de esa mesa de trabajo. Y a través del evento también se habló de algo que muy pocas causas pueden presentar. Y esto considero que es muy importante. Y es que el presidio político cubano no solo se circunscribió a Cuba como isla, a Cuba como país, sino, perdonen ustedes, Sabemos que además de tú eres periodista y los periodistas es del trabajo. Tienen Es que es del trabajo. Sabemos que el presidio político cubano estuvo presente, al menos en Estados Unidos. Fueron decenas los cubanos que han estado en prisión por luchar contra la dictadura castrista. Todavía hay al menos uno, Eduardo Arocena, que ha cumplido más de 40 años de cárcel aquí en Estados Unidos. Sabemos que muchos cubanos estuvieron presos en México. Gasparito, como lo conocíamos familiarmente, fue uno de esos hombres que estuvo preso en México. Otros muchos hombres y mujeres también estuvieron presas y presos en Venezuela. Orlando Bosch, Luis Posada Carrile, nuestra compañera Nelly Rojas, que estuvo presa en Cuba y presa en Venezuela. Y también hubo cubanos presos en Panamá. El propio Luis Posada Carrile, Pedro Remón y varios más estuvieron presos en Panamá. O sea, la lucha por la democracia y la libertad en Cuba ha sido transnacional. Se ha desarrollado no solo dentro de la isla, sino que fuera de la isla. Y todo eso está recogido en este libro. Lo cruento, lo duro del presidio político, pero también el legado que ese presidio va a dejar para la posteridad, para la nación cubana. Eso es lo que quería decir y agradezco mucho, Janito, la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias. ¿Quiere decir algo, Marilo? Simplemente hacer una aclaración sobre la misión nuestra. Nosotros estamos haciendo una misión de apostolado. Nosotros somos los apóstoles de la historia desconocida. Y si algunos aquí no tienen fe y piensan que eso no está llenando, no está llegando a la juventud, les diré algo, están equivocados. Sí está llegando el mensaje a la juventud. ¿Cómo lo he comprobado? Muy simple. En la fábrica donde yo trabajo hay 26 personas. De ellas hay por lo menos 15 o 16 que tienen menos de 40 años. Cuando llegaron allí, cuando llegaron de Cuba, llevan muchos años allí ya, no sabían nada. Pero hay que realizar dos apostolados, uno general y uno individual. Uno tiene que hablarle a todos esos muchachos y inculcarles una especie de devoción que ellos desconocían, que es conocer su propia historia, que la ignoraban. Esta gente, por ejemplo, cuando al principio ninguno sabía nada de nada, ¿no? ¿Verdad? Ahora, cuando ven los documentales de Lilo Villaplana, me dice, oye, Ramiro, ¿tú conoces a fulano? ¿Tú conoces a Agapito? Le digo, Agapito me llama todos los viernes para ir a una reunión que él tiene. Y fulano, y mengano, ¿y qué pasó? Y no solo los documentales de Lilo Villaplana, son cuando aparece una persona
cuando aparecen los políticos que nosotros conocemos, cuando aparecen los patriotas, que es lo que somos nosotros no somos políticos, nosotros somos patriotas, que estamos involucrados en un proceso político. Bueno, pues toda esa gente, de lo que llegaron a lo que son, es del día a la noche, pero eso se logra trabajando y trabajando sobre la mentalidad de ellos. Y nosotros no solo podemos esperar un logro de carácter general de los medios de la televisión, nosotros tenemos que hacer nuestra labor de carácter individual, y cuando lo hacemos nos percatamos de que sí logramos el objetivo. Eso es todo. No aplaudo, por favor, no es necesario. Te gusta mucho la paz. Trilo, ¿tú querías decir algo? Sí, disculpen que interrumpa, ¿no? Bueno, pero acércate para acá para que se oiga. Para que sea... Ven para acá. Porque el micrófono está aquí. Gracias por mostrarme, pero realmente lo único que se hace es continuando la labor que hizo Pedro Porto, que han hecho muchos cineastas en el exilio, que empezaron, y yo realmente conocí lo que pasaba en Cuba cuando salí de Cuba. Yo estaba en Colombia, cuando yo iba a Colombia en el año 97, con 31 años, la gente para halagarme al cubano me ponían a Portavales y yo no sabía quién era Portavales, yo no sabía quién era Celia Cruz, o sea, había oído, pero no tenía ni idea de muchas cosas. Y del presidio yo aprendí haciendo el exilio, aprendí con ustedes. Pero lo del mensaje, sí estoy de acuerdo con usted que llega, porque ahora con el tema de la película Plantados, con Ángel y demás, hemos ido mandando poco a poco gorras a Cuba. Y la gorra de Plantado, Ileana Hernández, la muchacha, sale haciendo directa con su gorra de Plantado, que se la arrebataron. Ellos saben que tiene un símbolo. Los jóvenes, como este joven Michael Osorbo y Alcántara, se ponen su gorra, que se las mandamos nosotros, se ponen su gorra y ellos dijeron, estamos plantados, y han como renovado la frase de plantado. Entonces me parece a mí que sí es importante, y esto no se pierde. Olvídense que eso no se pierde, y hay que seguir insistiendo. Por ejemplo, Carlos Vasallo tiene ahora Leyendas del Exilio, llevamos 2 años sin poder ponerla porque no hay apoyo económico. Entonces él invierte en hacerlo, pero si no recupera también se acaba todo. Y más que todo hace falta el apoyo de inversionistas como Leopoldo Fernández Pujal, que ahora apoyó la película, para hacer más cosas por Cuba. Porque mientras más se cuente esas historias, pues mientras más alcance tenga, no queda solamente en el exilio. Y es lo que nos falta a nosotros, proyección y alcance. Gracias y disculpen, no, Bueno, pues muy bien. Creo que una vez más el instituto hace una presentación del libro, comenta sobre nuestro trabajo y reafirmamos que el trabajo da fruto y hay que seguir trabajando. Muchas gracias a ustedes que nos están viendo aquí presentes, en la presencia, y muchas gracias a ustedes también que nos están viendo gracias al trabajo de Wenceslao Cruz, el maestro de la Cámara. Y de la primera dama.